auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar todo lo que es construcción e infraestructura. Esta semana nos aborda el tema de reordenamiento del transporte público ante la pandemia, un tema importantísimo, como hemos visto en estos días, ante la apertura de la cuarentena, cómo el transporte público se ha vuelto en un foco infeccioso, ¿no? Por el desorden que tenemos en este tema. Justamente para hablar de este tema tenemos a dos de nuestros panelistas, que son Raúl Delgado Sayán y Milton Borges. Bienvenido Milton y bienvenido Raúl. Hola, buenos días. Hola Jorge. Hola Raúl. Bien. Comenzamos por Milton. Milton, cuéntanos un poco para que nuestros televidentes, aunque ya lo han visto por televisión, cómo venía el transporte público rápidamente y cómo nos encontramos ahorita y el problema que estamos en este momento. Y para empezar a hablar del transporte público metropolitano, tenía unas carencias estructurales antes de la pandemia. Teníamos un sistema muy desordenado, tenemos un sistema público muy desordenado, donde la informalidad es la principal característica. Una ciudad que no tiene una infraestructura adecuada ni para transporte masivo, pero tampoco para la circulación del tránsito normal. Una de las cosas más características es que cosas tan básicas como paraderos de buses no existen, salvo en algunas rutas, en algunas avenidas, en el marco del ordenamiento del tránsito que hizo la Municipalidad de Lima hace unos años, pero lo normal, lo estructural, es que donde deberían haber a lo más 14.000 buses, estamos con aproximadamente ese número de combis y con un número similar también de buses que no tienen las características de bus moderno, de alta capacidad, con uso de combustible eficiente. Entonces, en ese contexto, la apertura de la economía, utilizando estos medios que no tienen la ventilación adecuada, que se sobreusan, donde la gente está uno encima del otro, claramente pues se ha constituido en uno de los focos infecciosos que hacen que los números de contagiados en la pandemia no bajen. Peor. Bien, Raúl, ¿puedes comentarnos un poco cuál sería esta propuesta de reordenamiento que tendrían? Bueno, lo interesante primero es recordar algunas cifras de situación. La ciudad de Lima y Callao, para entender bien este problema, tiene alrededor de 10.3 millones, de los cuales, o sea, eso nos convierte en la 34 ciudad en el mundo de congestión y 23 en densidad de población. Tenemos alrededor de 20 millones de viajes al día, de los cuales en el metropolitano, o sea, el transporte prime, digamos, es aproximadamente solo el 10% de esa cantidad. La mayoría, buses, combis, coasters, mototaxis es el 59% y los taxis es alrededor del 31%. Pero eso en realidad significa que el 80% de los viajes se realiza por transporte público y el 20% por transporte privado. Toda propuesta de solución debe pasar por reordenar este flujo de viajes, de manera de que, por ejemplo, el transporte rápido masivo, tipo metro, tome el 40% de todo ese volumen de viajes, el transporte de taxis alrededor del 20%, el de buses y metropolitano y corredores otro 25% y el transporte privado 15%, como tienen todas las ciudades ordenadas del mundo. Tenemos que fluir a eso y para eso sí existen ya proyectos. Definitivamente la columna estructural del transporte tiene que ser el metro, que es el transporte rápido masivo, del cual solamente tenemos una línea, que es la línea 1. La línea 2 está contratada
pero avanzando y trabada a un ritmo lentísimo, donde va a demorar como 10 años hacerla y terminarla, que es de este a oeste. Y el Plan Nacional de Infraestructura contempla también las líneas 3 y las líneas 4, que ya están con factibilidad, pero todavía no las hemos iniciado. La línea 3, que va de Comas a San Juan de Miraflores, que es una inversión de 5.600 millones de dólares, tiene 28 kilómetros y 29 estaciones, y la línea 4, que va de este a oeste otra vez, entre el Estadio Monumental y el aeropuerto, por 3.600 millones, todo sin IGB, 23 kilómetros y 19 estaciones. Si tuviéramos esa red troncal que puede absorber el 40% de los viajes, obviamente no tendríamos el problema de congestión que ahora tenemos. Lima es considerada la tercera ciudad en el mundo de peor congestión de tráfico. Solamente nos gana Mumbai de la India y Bogotá de aquí de la vecindad, de Colombia. O sea, realmente estamos bastante mal en el problema de transporte, pero la solución está al alcance, ya no tenemos que inventar nada. Simplemente hacer lo que ha previsto el Plan Nacional el PNIC, Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, para poderlo poner en marcha, y eso va a reactivar obviamente el país. Fondos no nos faltan para poder hacer esto, y bueno, esa es la propuesta, porque fuera de eso no vamos a solucionar nada con la microtransportación, que es lo que manda aquí en el... Milton, ¿qué le agregarías a estos comentarios, a esta propuesta de Raúl Delgado Sayán? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl, esa es la ruta de mediano y largo plazo. Sin embargo, hay que pensar también en el cortísimo plazo. Por ejemplo, la línea 2, si las cosas hubieran pasado como tenían que pasar, de acuerdo al contrato, y si tuviéramos una institucionalidad del hemisferio norte y no de Perú, la línea 2 ya debería haber entrado en operación. Y sin embargo, ahora, a nivel de terrenos disponibles, por ejemplo, para las estaciones, creo que tenían apenas el 40% de las estaciones, de los terrenos de las estaciones liberados, y eso va a hacer que esta línea 2 todavía tenga para 5 años más. Las líneas 3 y 4, si Dios es grande y es peruano, las vamos a empezar a ver dentro de 10 años seguramente, por lo menos, si no es un poco más, pero entre tanto algo tenemos que hacer. Y ahí lo lógico y lo natural es arreglemos cosas que con poco se puede hacer mucho. Por ejemplo, la municipalidad debería tener un plan maestro de paraderos para todos los distritos de Lima, de forma que cada distrito se ve en la obligación de por lo menos poner paraderos en sus principales líneas. Segundo, podríamos migrar rápidamente a un sistema de semaforización inteligente, de forma que no pase lo que nos pasa todos los días cuando vamos por avenidas, que apenas salimos de uno ya paramos en el otro, sea porque los semáforos están descoordinados o porque hay policías que están reemplazando el semáforo y de alguna manera miden el flujo vehicular a pulso, ¿no? Y en general también apoyar más infraestructura, por ejemplo, de utilización de transporte liviano tipo bicicletas, ¿no? Ciclovías, también puede ser una alternativa que ayude, pero eso en el corto plazo, ¿no? Pero en el largo plazo, si no vamos al sistema de transporte masivo, vamos a estar muy complicados. Oye, Raúl, nos queda poco tiempo. Las recomendaciones finales para este tema. Solamente mencionar de que esta congestión de transporte nos cuesta 5.000 millones de dólares de pérdidas al año, que es casi lo que cuesta una línea de metro. Tenemos que convertir lo que ha definido Milton como el mediano y largo plazo en corto plazo. Y lo podemos hacer porque evidentemente los proyectos ya están formulados simplemente para poderlos llevar adelante y destrabarlo de la línea 2 del metro. Con eso, el cambio de la ciudad va a ser radical. Ok, Milton, para terminar. Nada, es simplemente estar conscientes de que
hay que enfrentar de una vez por todas la reforma del transporte. Yo sé que es difícil porque en esta etapa en la que más de la mitad de limeños, por ejemplo, han perdido el empleo, el sector transportes es un refugio de la informalidad y del desempleo. Pero para hacer tortillas hay que romper huevos y hay que empezar de una vez a poner orden. Bien, muchas gracias a Milton y a Raúl por estar con nosotros en este tema tan importante. Como siempre, Perú Construye lo que quiere es dar recomendaciones al gobierno para que pueda tomar mejores decisiones para todos los peruanos. Acá estamos viendo, como bien dice Raúl Delgado Sayán, esto nos está costando un montón de dinero, más de lo que debería costar esta reforma. Y además, como dice Milton, esta reforma de transporte es urgente. Definitivamente hay que encararla, hay que tomar una decisión. Así que ahí un input al gobierno para que pueda tomar las decisiones para este importante sector. Bien, para hablar justamente de decisiones importantes, viene la feria que une a los proveedores con las empresas mineras y los grandes proyectos. ¿Cuál es su nombre? Expomina Perú 2021. Adelante, Alfredo, con la información. Porque nada nos detiene, seguimos adelante. Expomina Perú 2021. Participa con nosotros en la Gran Feria Minera de Lima, presidida por Víctor Govitz, de Compañía de Minas Buenaventura. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica. Presentaremos la Conferencia Internacional de Minería y el Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero. Expomina Perú 2021. Muchas gracias, Alfredo, y no se olviden, si usted es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura, publique en la revista más importante del sector. Su nombre, como este programa, Perú Construye. Bien, un feliz 28 de julio, por supuesto, para todos los peruanos. Muchas gracias y nos vemos los sábados y domingos a las 9 de la mañana aquí por ATV.